Hay una línea invisible que, cuando se cruza, no hay retorno. Aunque por fuera todo todavía parezca igual. Nada se rompe de forma explícita, no ocurre ninguna escena dramática. Pero hay un desplazamiento interno que ya empezaste a sentir, y no pide explicación, exige reconocimiento. Es esa incomodidad que no encaja en ninguna justificación lógica, una impaciencia silenciosa, un cansancio que no viene del cuerpo, sino de la repetición, como si algo dentro de ti estuviera diciendo, esto ya pasó el límite, aunque todavía estés intentando sostenerlo. Y lo más incómodo es darte cuenta de que no fue una sola decisión la que te trajo hasta aquí. Fue la suma, pequeñas concesiones, silencios sostenidos, situaciones que dejaste abiertas pensando que después las resolverías. Solo que hay un momento en el que el después pierde su función, y es exactamente donde estás ahora. El día 27 de marzo, la Luna atraviesa un grado crítico mientras Mercurio aún resuena en el campo del retrógrado reciente, creando una activación que no inicia procesos, acelera aquello que ya venía sosteniéndose en segundo plano. Eso cambia todo, porque no se trata de que el destino esté llegando, se trata de que la consecuencia está madurando, y tal vez ahora empieza a tener sentido por qué ciertas cosas se están volviendo más intensas sin una razón aparente. Las conversaciones adquieren peso, los silencios se vuelven insoportables, las decisiones simples empiezan a parecer definitivas. No es exageración, es amplificación. Hay un principio silencioso ocurriendo aquí. Todo aquello que mantienes sin claridad empieza a crecer sin control cuando atraviesa este tipo de portal, y eso incluye lo que evitas mirar, sobre todo eso, porque evitar también alimenta. Ignorar también sostiene, posponer también elige, y aquí está el punto que casi nadie se admite a sí mismo. Ya no estás en el momento de decidir si algo continúa o no, ya decidiste, solo que todavía no lo has asumido, y esa no asunción crea un tipo específico de tensión. No es duda, es división interna. Una parte de ti ya entendió, ya vio, ya sintió el límite siendo superado, pero otra parte todavía intenta mantener la estructura antigua funcionando, ya sea por miedo, apego o simplemente porque no quiere lidiar con lo que viene después de la ruptura. Pero hay un problema con eso. Esa división no se sostiene por mucho tiempo y en las próximas 48 horas empieza a cobrar, porque el cielo que se está formando ahora no negocia con la indecisión prolongada. Expone, presiona, fuerza crecimiento, no en el sentido bonito, sino en el inevitable. Lo que alimentas crece, lo que toleras se expande, lo que evitas se fortalece. Y esto no es castigo, es mecanismo. Ahora observa con una honestidad brutal. ¿Qué es lo que hoy ya te está desgastando, pero sigues sosteniendo como si todavía tuvieras elección? Puede ser una situación, una relación, un patrón de comportamiento, o incluso una versión de ti que ya venció su tiempo, pero insistes en cargar. Sientes esto cuando algo ya no encaja, pero sigues intentando ajustarlo. Cuando el esfuerzo aumenta, pero el sentido disminuye, cuando hay más mantenimiento que verdad. Esa es la señal. E ignorar esta señal en las próximas 48 horas no va a mantener las cosas como están, las va a intensificar. Porque el crecimiento que se activó ahora ya no depende de tu permiso consciente, responde a lo que sostienes en silencio. Y aquí es donde la pregunta cambia de lugar. Ya no es ¿qué va a pasar conmigo? Es otra cosa, más directa, más incómoda, más honesta, que dentro de ti ya sabe exactamente lo que necesita ser detenido, pero tú todavía estás intentando negociar. Hay una respuesta ahí, y no es nueva, ya la has sentido antes, solo que ahora ya no se va a quedar en silencio. Primero viene la sensación de que algo está más grande de lo que debería, pero sin una forma clara. No es un evento específico, no es una crisis definida, es un aumento de intensidad que no puedes ubicar, solo lo sientes. Como si todo estuviera más cargado, las reacciones se vuelven desproporcionadas, los pensamientos aumentan de volumen, y aquello que antes pasaba desapercibido, ahora ocupa demasiado espacio dentro de ti. Eso confunde,
porque parece que el problema está afuera, pero no lo está. Lo que está creciendo ahora no es la situación en sí, es el vínculo invisible que creaste con ella. Y eso cambia completamente la lectura, porque mientras intentas ajustar el escenario externo, lo que realmente se está expandiendo es el mecanismo interno que te mantiene atrapado en él. Y aquí entra el punto que casi nadie percibe a tiempo. Crecimiento no significa evolución. Existe un tipo de crecimiento que ocurre cuando algo es alimentado sin conciencia, y ese tipo no organiza, amplifica. El día 27 de marzo, este campo se intensifica porque la Luna, en una fase de transición crítica, toca un punto de tensión con Marte en un aspecto indirecto, activando patrones de reacción, no de acción. Eso significa que ahora no estás lidiando con decisiones conscientes, estás lidiando con respuestas automáticas que fueron entrenadas con el tiempo, y cuando este tipo de patrón se activa bajo un portal como este, no se mantiene estable, crece, rápido, sin filtro, sin pausa. Por eso ciertas emociones parecen exageradas ahora. No se trata del momento actual, se trata de todo lo que fue acumulado y no procesado, y eso empieza a desbordarse. Pero hay una trampa aquí, porque cuando este desbordamiento comienza, la tendencia natural es intentar controlar lo que está afuera, resolver la conversación, organizar la situación, entender al otro, corregir el entorno, pero eso no toca el punto real, porque lo que está afuera es solo el detonante, lo que está creciendo es el patrón que responde a ese detonante. Y mientras no veas eso, entras en un ciclo silencioso de repetición. Reaccionas flecha, te arrepientes, flecha, intentas ajustar flecha, vuelves a reaccionar. Y en cada vuelta, el patrón gana más fuerza. ¿Percibes el riesgo? No es lo que está pasando, es lo que se está consolidando dentro de ti mientras intentas lidiar con esto de la misma forma de siempre. Y aquí viene la pregunta que empieza a desmontar este ciclo. ¿Por qué sigues reaccionando de la misma manera, aún sabiendo cómo termina? No es falta de conciencia, ya viste esta película, ya reconociste este desgaste, ya sentiste este mismo tipo de peso antes. Entonces, ¿por qué continúas? La respuesta no está en la superficie, está en algo más profundo y más incómodo de admitir. Este patrón, de alguna forma, todavía te protege. Puede que no lo parezca, pero protege. Te mantiene dentro de lo conocido. Evita decisiones más radicales. Te ahorra enfrentar el vacío que existe más allá de esta dinámica. Porque interrumpir el patrón no es solo dejar de reaccionar, es soltar la estructura que construiste alrededor de él. Y eso asusta. Pero ahora hay un detalle que cambia todo. Ya no estás en el punto en el que puedes sostener esto sin un costo creciente. El portal de estas 48 horas no crea el problema, acelera la consecuencia, y cuanto más intentas mantener el control externo sin revisar el mecanismo interno, más intenso se vuelve, más rápido, más visible, más difícil de ignorar, hasta que llega un punto en el que ya no puedes decir no sé qué está pasando, porque se vuelve evidente, y cuando se vuelve evidente, la responsabilidad cambia de lugar. Dejas de ser alguien confundido dentro de la situación y pasas a ser alguien consciente sosteniendo algo que ya reconoció, y eso pesa diferente. Ahora percibes el nivel de este momento. No se trata de evitar errores, se trata de interrumpir la repetición. Pero esta interrupción no viene del esfuerzo, viene de la lucidez aplicada en el momento exacto en que el patrón intenta repetirse. Es ahí, en el instante en que te das cuenta de que vas a reaccionar de la misma forma y eliges no continuar, sin explicar, sin justificar, sin prolongar, solo interrumpir, simple y extremadamente difícil, porque no hay alivio inmediato, pero hay algo que empieza a surgir cuando haces esto, espacio, y es en ese espacio donde algo nuevo finalmente puede existir, pero ese espacio no se abre solo, necesita ser creado, y en las próximas horas vas a notar exactamente cuándo aparece ese punto. La pregunta es, ¿lo vas a reconocer o vas a repetir una vez más? Porque después de esto, el costo deja de ser emocional y empieza a ser estructural. Hay un instante muy específico en el que todo desacelera por dentro,
pero no porque se haya resuelto, es porque te das cuenta, no de forma teórica, no como una idea bonita, sino como un reconocimiento crudo, casi incómodo, de que estás a punto de repetir exactamente el mismo movimiento. Otra vez. Y ese instante es silencioso. No llega con anuncio ni con claridad total. Aparece como un microsegundo de lucidez antes de la reacción. Un espacio casi imperceptible entre el impulso y la acción. La mayoría lo ignora, porque ese espacio no trae comodidad, trae responsabilidad, y cuando lo ves, ya no hay forma de decir que fue automático. Ahora hay una elección, pero es aquí donde el mecanismo intenta protegerse, porque interrumpir el patrón en ese punto específico no se siente como una victoria, se siente como una pérdida, pérdida de razón, pérdida de control, pérdida de posición dentro de la situación. Sientes como si estuvieras cediendo, cuando en realidad te estás retirando de algo que ya no tiene sentido sostener, y eso crea un conflicto interno mucho más profundo de lo que parece, porque no se trata de la situación en sí, se trata de la identidad que construiste dentro de ella. Cada vez que reaccionas de la misma forma confirmas esa identidad, mantienes un personaje en funcionamiento, alguien que responde, que explica, que intenta ajustar, que sostiene, pero cuando no reaccionas, ese personaje pierde su función. Y eso genera un vacío inmediato, un silencio extraño, una sensación de ¿qué hago ahora? Y es exactamente ahí donde mucha gente retrocede, porque prefiere la incomodidad conocida al espacio desconocido. Pero el cielo de estas 48 horas no sostiene ese retorno con la misma estabilidad. Hay una presión distinta ahora. El día 27, la activación entre la Luna y Marte no solo intensifica las reacciones, también revela el costo de ellas en tiempo real, es decir, no solo reaccionas, percibes el peso de la reacción mientras ocurre, y eso lo cambia todo, porque lo que antes era automático, ahora se vuelve consciente, y cuando se vuelve consciente, ya no se puede sostener sin un desgaste ampliado. Por eso algo dentro de ti empieza a detenerse en medio del proceso. Vas a hablar y te detienes, vas a responder y dudas. Vas a repetir y sientes que ya no encaja. No es debilidad, es una ruptura que está comenzando, pero la ruptura no es un evento bonito. No llega con una sensación inmediata de libertad, llega con desorganización interna, porque cuando dejas de sostener el patrón, todo lo que estaba apoyado en él empieza a perder forma, y eso puede dar la impresión de que estás empeorando, pero no lo estás. Estás saliendo de la estructura antigua, sin haber estabilizado todavía la nueva, y ese intervalo es incómodo por naturaleza, pero necesario, porque sin ese espacio nada realmente diferente puede existir. Ahora entiendes por qué detenerse se siente como pérdida, porque lo antiguo aún no ha terminado completamente, y lo nuevo todavía no ha comenzado con claridad. Te quedas en medio, sin referencia, sin guión, sin saber exactamente cómo actuar. Y es precisamente en ese medio donde el portal se manifiesta con más fuerza, porque no quiere que reacciones mejor, quiere que dejes de reaccionar igual. Y eso exige algo que no es común: sostener la incomodidad sin correr a llenarla, sin justificar, sin compensar, sin intentar reorganizar demasiado rápido, solo permanecer, ver el impulso surgir y no seguirlo, ver la necesidad de resolver y no entrar, ver el patrón llamar y no responder. Eso no es pasividad, es interrupción consciente, y tiene un efecto silencioso pero profundo. Lo que no se alimenta empieza a debilitarse. Pero aquí está el punto crítico que casi nadie respeta. Al inicio parece que se vuelve más fuerte, porque el patrón reacciona a la ausencia de alimento, intenta imponerse una vez más, con más intensidad, con más urgencia, con más argumentos. Y si no sabes esto, regresas, crees que no funcionó, piensas que necesitas resolver, pero no. Ese pico es el último movimiento antes de la ruptura, y si atraviesas ese punto sin ceder, algo cambia de verdad. No afuera, adentro, la necesidad disminuye, la carga emocional se reorganiza, y aquello que parecía imposible de interrumpir pierde fuerza.
Pero eso no ocurre si te detienes a la mitad o si interrumpes y luego compensas o si te callas, pero sigues sosteniendo internamente. Tiene que ser completo, aunque sea imperfecto, aunque sea incómodo, aunque no haya garantía inmediata de resultado. Porque aquí no se trata de resultado, se trata de corte, y ese corte define lo que crece y lo que termina. Ahora la pregunta ya no es entender el patrón. Ya lo viste, ya lo reconociste, ya lo sentiste. La pregunta ahora es otra. Cuando llegue el próximo impulso, y va a llegar, ¿vas a seguir o vas a sostener el espacio? Porque de esa elección depende lo que estas 48 horas van a transformar en ti. Después de que interrumpes, no llega una respuesta inmediata, llega el silencio. Y no ese silencio cómodo que tranquiliza. Es un silencio denso, casi extraño, como si algo faltara, pero no puedes nombrar exactamente qué. Eso asusta más que el propio patrón, porque mientras reaccionabas había movimiento, había ocupación, había una falsa sensación de control, aunque todo se estuviera repitiendo. Ahora no. Ahora hay espacio, y el espacio revela cuánto de tu energía estaba siendo consumida por algo que no evolucionaba. Revela cuánto de tu atención estaba atrapada en ciclos que no llevaban a ningún lado. Revela sobre todo cuánto te acostumbraste a funcionar dentro de una tensión constante, creyendo que eso era normal, pero no lo era. Era sostenido, y todo lo que es sostenido artificialmente cobra un precio cuando se interrumpe. Por eso aparece este vacío. No porque hayas perdido algo esencial, sino porque dejaste de alimentar algo que ocupaba un espacio que nunca debió ser tan grande. Pero hay un detalle sutil aquí. Este vacío no es ausencia, es reorganización. Es como si por primera vez en mucho tiempo algo dentro de ti tuviera suficiente espacio para reacomodarse sin interferencia. Pero eso no ocurre si intentas llenar ese espacio demasiado rápido, y es exactamente eso lo que el mecanismo todavía intenta hacer. Sugiere volver, sugiere resolver, sugiere solo una vez más para aliviar la tensión. Pero no es alivio, es reactivación. Y si cedes en ese punto, todo regresa con más fuerza, porque ahora ya pasó por el nivel de la conciencia. Ya no estarías repitiendo por impulso, estarías repitiendo sabiendo, y eso profundiza el ciclo. Por otro lado, si sostienes ese espacio un poco más, algo empieza a cambiar de forma silenciosa. La urgencia disminuye, la necesidad de respuesta pierde intensidad, y lo que antes parecía demasiado grande empieza a mostrar su tamaño real, más pequeño, más simple, más claro. No porque la situación haya cambiado, sino porque el vínculo interno con ella fue cortado, y cuando el vínculo cambia, la percepción cambia junto. Ahora no reaccionas, observas, y eso te coloca en una posición completamente distinta, no de control, sino de lucidez. Pero esa lucidez trae una consecuencia inevitable. Empiezas a ver cosas que antes no querías ver, la incoherencia de ciertas dinámicas, el desgaste que normalizaste, las concesiones que hiciste más allá de lo necesario. Y eso puede generar una sensación incómoda de ¿por qué mantuve esto durante tanto tiempo? Pero esa pregunta no sirve para culpa, sirve para cierre, porque solo sostienes algo durante demasiado tiempo cuando todavía hay algo ahí que crees necesitar, aunque sea de forma inconsciente, y ahora, al interrumpir, descubres que ya no lo necesitas. Pero este reconocimiento no llega con celebración, llega con sobriedad, una claridad silenciosa de que eso perdió su función, y continuar sería solo prolongar algo que ya terminó por dentro, y es aquí donde el portal de estas 48 horas se cierra, no con un evento externo, sino con una decisión interna que ya no necesita ser forzada, ya no necesitas convencerte, ya viste, ya sentiste, ya cruzaste el punto donde regresar empieza a costar más que avanzar. Y eso cambia todo, porque a partir de aquí, el crecimiento que se activó al inicio no desaparece, se redirige. Todo aquello que estaba siendo alimentado en el lugar equivocado, ahora empieza a reorganizarse en el lugar correcto. Tu energía, tu atención, tu presencia.
pero solo si no reabres el ciclo, porque los ciclos no terminan cuando entiendes, terminan cuando dejas de sostener. Y tú hiciste eso. Aunque todavía se siente extraño, aunque todavía haya silencio, aunque aún no esté completamente claro lo que viene después. Ese no saber no es un error, es espacio nuevo, y el espacio nuevo no viene con un mapa listo, pero sí trae algo que antes no tenías, dirección interna sin interferencia. Ahora la pregunta final ya no es qué hacer, es que ya no estás dispuesto a sostener aunque nadie lo vea, porque eso es lo que define el siguiente ciclo, no lo que empiezas, sino lo que finalmente terminas. Si esto te resonó con precisión, ya entendiste que no fue solo información, fue reconocimiento, y cuando algo dentro de ti reconoce, difícilmente acepta regresar al punto anterior. Quédate cerca, no todas las ventanas se abren dos veces. Te digo esto con cierto peso, porque este tipo de momento no es nuevo para mí. Hubo una etapa en la que yo también sentía este mismo tipo de tensión silenciosa. Nada estaba lo suficientemente mal como para justificar una ruptura, pero todo ya estaba lo suficientemente desalineado como para no sostenerse más. Y lo más difícil no fue entender, fue detenerme, dejar de explicar demasiado, dejar de insistir donde ya no había respuesta, dejar de mantener algo solo porque alguna vez tuvo sentido. Al principio, el silencio que vino después pareció vacío, pero no lo era. Era la primera vez que no había ruido interfiriendo, y fue en ese espacio, incómodo pero limpio, donde me di cuenta de algo que lo cambió todo. El problema nunca fue lo que estaba pasando afuera, fue cuánto seguía sosteniendo por dentro. Si este video te encontró en el momento correcto, no necesitas convertir esto en algo grandioso ahora, solo no ignores lo que ya viste, porque hay cosas que, una vez reconocidas, ya no vuelven a encajar en la forma anterior. Si esto tuvo sentido para ti, deja tu comentario, los leo. Y si quieres seguir acompañando este tipo de contenido, suscríbete al canal. Hay otros videos apareciendo en tu pantalla ahora, y tal vez uno de ellos toque exactamente ese punto que aún no quedó claro. No todo entendimiento llega de una sola vez, pero cuando empieza, se siente.